Anoche, 21 horas, el presidente de la Nación, Milei, haciendo uso de cadena nacional de radio y televisión, presentó el presupuesto del año 2026, ¿no? Hizo una serie de consideraciones Milei, dijo que lo peor ya pasó, pidió no aflojar y ratificó el equilibrio fiscal. También dio algunas cifras de lo que se va a aumentar en este presupuesto del año 2026. Por ejemplo, 4,8 billones de pesos en la partida que el gobierno va a destinar a las universidades nacionales el próximo año. Todo por arriba de la inflación. 5% por arriba de la inflación será el aumento para jubilados. Un 17% será la suba en salud. 5% por arriba de la inflación será el incremento para las pensiones por discapacidad. Te digo esto porque es muy importante que empecemos a reflexionar sobre varias cosas. La primera, esta es una opinión personal, como siempre suelo decir en mis editoriales, ha sido un gravísimo error del presidente de la Nación no haber tenido presupuesto desde hace 2 años. O sea, el presupuesto del año 25 y del 24 deberíamos tenerlo. Pero sin embargo no lo tenemos, y a causa de no tener ese presupuesto, tuvimos los grandes problemas con los jubilados, con las pensiones de discapacidad, con las universidades, todo lo que estamos discutiendo hoy. Si eso hubiese tenido un presupuesto, bueno, no habría ninguna discusión, o si la hubo, o si la hubiese habido, podrían haber tenido una solución mucho más rápida, pero sin embargo no. Por eso es importante el presupuesto, porque está fijando cuáles son las partidas. No queda a discrecionalidad del Ejecutivo Nacional hacer lo que quiera. Es una hoja de ruta para saber además cuáles son las prioridades que fija el gobierno. Por eso se pone a consideración del Congreso de la Nación en ambas cámaras. De hecho, este presupuesto ya entró en diputados. Ahora, lo importante, que el Congreso de la Nación, que se ha convertido en una máquina de impedir, comience a sopesar que en la Argentina, si en verdad tenemos vocación democrática e institucional, hay que respetar lo que la gente eligió. Hagan un análisis correcto del presupuesto y dejen que este gobierno tenga presupuesto. Ya acabo de decir cuáles son las consideraciones por las cuales es absolutamente imperioso que el gobierno tenga su presupuesto nacional. No sean ustedes, senadores y diputados, sobre los cuales recaiga la responsabilidad de no haber colaborado a que el gobierno tenga su presupuesto nacional. Se ha dicho muchas cosas sobre el gobierno de Milei, ya hay primera reacción del mercado sobre el mensaje presidencial. Los bonos ganan, por ejemplo, el 3% y las acciones suben en el pre-market de los Estados Unidos. Según Operaciones, el discurso de Milei en cadena nacional mostró que está dispuesto a hacer concesiones para mejorar su desempeño electoral, ¿no? Eso es importante. Y te quiero contar esto más. Esta apertura de los principales instrumentos financieros que están vinculados, obviamente, a la Argentina, refleja un movimiento alcista, luego del mensaje que, como decíamos, emitió Milei ayer en cadena nacional de radio y televisión, con foco en mantener el equilibrio fiscal. Mantener el equilibrio fiscal. Eso es un tema esencial y una serie de concesiones, al menos discursivas,
para universidades, jubilados, discapacidad, salud y otros puntos que son abarcativos. La lectura de los primeros minutos del martes, o sea de hoy, está mostrando reacciones positivas, tanto en el precio de bonos soberanos bajo la ley de New York, como en las cotizaciones de las acciones argentinas en Wall Street, donde varias firmas registran subas en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los globales, bajo la legislación estadounidense, exhiben variaciones porcentuales superiores al 3% en la apertura de la rueda. El global 2035 avanza 3.06%, el global 2038 un 3,28% y así sucesivamente. Esto para darte un pequeño panorama o una pincelada sobre cuál es la reacción del gobierno. Algunos dijeron, el gobierno ha hecho bien en presentar un presupuesto nacional. Pero después de escuchar el mensaje del presidente de la Nación, que a mí me pareció un mensaje sumamente tranquilo, equilibrado, sereno, propio de un presidente de la Nación, terminó como empezó, con ese tono suave, equilibrado, discreto, y se terminó viva la libertad carajo, que solía decir él, para alentar a las masas a escucharlo. Bueno, esas cuestiones altisonantes no tuvo el mensaje de Milei ayer. Se fue en la profundidad, habló con tranquilidad, con pausa, entendible, confiable. Es lo que tiene que hacer un presidente de la nación. Los argentinos nos hemos hartado de la prepotencia política. Los argentinos nos hemos hartado del orgullo desmedido de los políticos. No toleramos así al kirchnerismo y tampoco íbamos a cambiar al kirchnerismo por un gobierno como el de Milei que sea igual o peor, que nos trate peor de lo que nos trató el kirchnerismo. Porque si lo cambiamos era precisamente para mejorar y nunca para empeorar las cosas. Me parece que ahora está comenzando a entenderlo. A la gente le gustan los buenos modales y es imperioso que la Argentina recupere los buenos modales, la educación. Y eso va para todos, no es solamente la dirigencia política. Ahí escuché a algunos periodistas que dicen que además son filósofos, hablar de una forma absolutamente inadecuada para un medio de comunicación. Ni siquiera en una barraca uno escucha las ofensas verbales que profieren algunos comunicadores. Hace falta acá un organismo que de alguna manera fiscalice también eso, porque es darle a la gente lo que la gente no merece. La educación por sobre todas las cosas. Primer punto. Segundo punto, resalto otra vez la parsimonia, el equilibrio, la sensatez en el tono del discurso de Milei y la profundidad del discurso, que tiene que ver con dos cuestiones que son centrales: mantener el equilibrio fiscal y el superávit financiero. Eso para mí, como periodista, es muy importante. Ayer lo compararon algunos diciendo que era igual que Macri, porque Macri ya había utilizado la famosa frase, lo peor ya pasó. Yo creo que es un absurdo repetir, como se suele hacer generalmente, sin tener profundidad en la idea, que lo dijo Macri y así le fue a Macri. Macri nunca va a ser Milei y Milei no es Macri. ¿Por qué no lo es? El gobierno de Macri en 4 años no logró hacer ni la 10ª parte de lo que ha hecho el gobierno de Milei. Eso para comenzar el análisis. Macri
pudo haber tenido buenas intenciones, pero de buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. No es suficiente las buenas intenciones, sino los resultados que obtuvo, que fueron pésimos en 4 años de gobierno. Este gobierno de Milei ha hecho cosas que le preocupa al peronismo, le preocupa, no lo deja dormir al kirchnerismo y a todos los que quieren retornar para seguir fagocitando el poder. ¿Qué le preocupan a la oposición a Milei hoy? Que este gobierno tiene equilibrio fiscal, que este gobierno tiene superávit fiscal. Esa es la gran preocupación, por eso lo quieren destruir. ¿Por qué? Porque es otros gobiernos que fueron débiles en eso, como el gobierno de la Rúa, como el gobierno de Duhalde, se los llevaron puestos. Este gobierno tiene espalda porque supo construir algo que prometió: el equilibrio fiscal, el superávit financiero, la baja de la inflación, la baja de la inseguridad, la baja en la pobreza. En el año 2023 la pobreza en la Argentina era 52%, hoy la tenemos en el 30%. Eso se puede ver, se puede verificar, se puede chequear. No es algo que se me ocurre a mí para defender a Milei, que tampoco me interesa. Es defender todo lo que ha hecho la Argentina con tanto esfuerzo y sacrificio. Entonces, bajó impuestos. 17 impuestos bajó el gobierno de Milei. Eso no lo pudo hacer el gobierno de Macri. Entonces no repitamos estupideces. No tiene nada que ver el gobierno de Milei con el gobierno de Macri. Macri en 4 años fracasó. No llegó a los 2 años y ha logrado lo que logró junto al pueblo argentino. Junto al pueblo argentino. Entonces, analizar el discurso solamente desde ese punto de vista es una frivolidad. Quiero ver qué entidad tiene, cuál es la profundidad, cuáles son los anuncios que ha hecho el presidente para fortalecer su gobierno, pero fundamentalmente para constituir la consolidación de su política económica, que es seguir apostando a mantener a rajatabla el equilibrio fiscal, porque sin equilibrio fiscal volvemos al proceso inflacionario. Los señores de la oposición no han tenido hasta el día de hoy ninguna idea. Imaginemos por un momento, como decía en Brújula, entra y ve nuestros editoriales de Brújula en Jorge Calvo Oc, que es nuestro canal de YouTube, y allí vamos a ver cuáles son las propuestas que tiene esta gente. ¿Qué van a hacer al otro día que ganen, si es que ganan? Y van a abrir los grifos otra vez, van a volver a emitir, le van a dar al jubilado el 7% de aumento, le van a dar al otro 5%, y otra vez la inflación empieza a trepar, otra vez los cantos de sirena, otra vez la gente dando vueltas en la calle, los neumáticos quemándose en las avenidas y en las plazas, otra vez el desorden y el caos social, que ahora no hay, otra vez las rutas cortadas, otra vez los gerentes de la pobreza dando vueltas, ¿no? Otra vez el sindicalismo queriendo gobernar. ¿Eso es lo que queremos nosotros? Ese es el avance que tuvimos. Toda la corrupción. Lo único que falta ahora es que precisamente el kirchnerismo termine corriendo a un gobierno por el tema de la corrupción. Los reyes de la corrupción, los inventores, para que sea más fuerte todavía la frase, de la corrupción desmedida en la Argentina, los tenemos acá. ¿Y qué negocian hoy los señores? La libertad de Cristina. Eso es lo que están negociando. Para darle gobernabilidad a Milei, quieren la libertad de Cristina. Porque Cristina les impuso
que para bendecir a cada uno de estos militantes rentados, exijan su libertad. Si no, no hay presupuesto, no van a hacer absolutamente nada y va a seguir el Congreso hostilizando al gobierno, no dejando gobernar, porque para que le facilite un poco las cosas, exigen la libertad de Cristina. En un régimen institucional y republicano como el que tiene la Argentina, el poder judicial es independiente, igual que los otros dos poderes. Acá fue condenada la señora en tiempo y en forma por la justicia argentina. Tiene nada que ver acá absolutamente nadie. Entonces es importante que nosotros empecemos a pensar y veamos qué están haciendo, qué travesuras está haciendo la oposición para que el gobierno de Milei no termine el mandato. Hay una serie de especulaciones en el medio, tampoco se puede dar crédito a todo, pero es importante que vos lo sepas, porque a esta altura del partido ya nadie come vidrio.